Bien, en estos minutos vamos a estar abordando un tema bastante puntual, pero que es esencial en la elaboración de procedimientos de investigación o de recolección de datos para análisis dentro de una investigación y cómo eso también puede aportar o ayudar a profundizar ejes temáticos que desde la teoría o desde las fuentes de información que uno utiliza es imposible hacerlo. Vamos a hablar específicamente de metodologías de campo o cuestiones que tienen que ver con instrumentos o procedimientos para recolectar información en el campo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que no todo en lo que eh, estamos investigando, no todo lo que estamos interesados en conocer en la investigación que estamos haciendo, en la tesina o en el trabajo de investigación, tiene que ver con cuestiones que están en los libros o en los artículos científicos o en las fuentes de información X o Y que estemos usando, sino que hay algunas cosas que nos interesa saber que únicamente se consiguen yendo al campo. Yendo al campo quiere decir yendo a la realidad que nos rodea. Y para estar en esa realidad y captar la información que nos interesa saber, tiene que cada investigador armarse de herramientas procedimentales que le permitan o le faciliten hacer esa labor de recolectar información o extraer de la realidad los fenómenos que en concreto le interesa conocer a cada investigador de acuerdo a su tema. Entonces, metodologías de campo. Vamos a ver fundamentalmente dos, la observación y la entrevista como técnicas de recolección de datos. Aquí hago la aclaración con relación a lo siguiente. La observación es un elemento que a veces se utiliza de manera eh, muy poco, como con muy poco valor, ¿verdad? No diría despectiva, pero se tiende a pensar que la observación es simplemente una labor de ir y ver, pero no se trata de eso. Se trata de hacer un proceso de captación de la información desde un fenómeno que ocurre en la realidad y a partir de una de las unidades de recolección de información más importante que existe en la investigación y es el propio investigador. Entonces la observación nos permite captar esa información, comportamientos, fenómenos que ocurren en la realidad, pero también nos permite tomar conciencia de esas cosas que vemos o que captamos. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente registramos lo que nuestra parte sensorial nos permite registrar, sino que también analizamos, reflexionamos y por ende podemos llegar a comprender mejor determinada situación de la realidad o determinado fenómeno. En la observación, el más importante el elemento más importante es el investigador y sus sentidos, su parte sensorial, sus oídos, sus ojos, su pensamiento y sus sentidos más como el olfato, el tacto, todo esto juega un papel importante a la hora de captar información del entorno. Cuando yo observo, hay dos elementos también importantes que considerar. El sujeto, que es el que observa, el investigador por lo general, o sus asistentes, y el objeto, que es aquello que yo observo. Entonces, si yo estoy en una plaza y en la Plaza de la Cultura, por ejemplo, y estoy interesado en conocer las prácticas que tienen los jóvenes, no sé, góticos que se sientan en una esquina en las tardes, entonces yo lo que necesito ver, yo siendo el sujeto, quiero ver el objeto. El objeto sería ese grupo de chicos góticos y sus prácticas que están haciendo durante un momento del día en ese lugar. Entonces ya tengo que clarificar estas dos cosas. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando mi tesina, algo sobre industria farmacéutica y estoy tratando de entender cuáles son las buenas prácticas con las cuales se debe educar al paciente que recibe asesoría en una farmacia, entonces yo necesito observar ese fenómeno al farmacéutico abordando a su paciente y viendo cómo lo educa, cómo lo informa. Entonces de eso se trata. Siempre yo como sujeto y algo más, sea una persona, un objeto, una cosa, siendo el objeto, eso que se observa.
Ahora, instrumentos para la recolección de datos fundamentalmente son los sentidos, ¿verdad? Los medios más básicos que tenemos son los sentidos. También instrumentos de tipo complementario a nuestros sentidos. Podemos tener binoculares, podemos tener microscopios, los que son de ciencias de la salud, los que son de otras ciencias sociales, por ejemplo, pueden tener libretas de campo, pueden tener cámaras fotográficas, cámaras de video, etcétera. Todo esto se convierte en una serie de instrumentos que colaboran en el proceso de captación de información en campo. Y por supuesto, el marco teórico. El marco teórico de mi investigación me permite ir al campo enfocado y determinar también cuál es mi fenómeno de interés y qué elementos de repente me merecen más la pena ser observados que otros. Yo cuando voy al campo no voy a verlo todo, no me da tiempo, no puedo. Pero sí, con un marco teórico claro, si lo tengo claro, puedo ir en específico y centrarme en aquellas cuestiones que relacionadas a mi teoría y a mi temática de investigación son más relevantes. Los instrumentos para la recolección de datos, por ejemplo, vamos a ver dos, dijimos en este tema, la observación y los cuestionarios o las entrevistas. Y ahorita vamos a ver esa parte, pero primero con la observación tenemos que también conocer que existen tipos de observación. Existe la observación documental, que es la primera observación que usted y yo utilizamos en una investigación. ¿Cuándo? Cuando vamos buscando información en internet o en la biblioteca, cuando vamos aprendiendo a discriminar fuentes de información, qué libro, qué artículo científico sí y qué no. ¿Por qué razón no? Quizás porque el año es muy viejo o quizás porque la fuente es de dudosa procedencia, quizás porque no es un sitio que se ve muy formal. Entonces, ese tipo de observación permite en mucho generar ese proceso de captación de la información más selecta, mucho más con mayor calidad. Por otra parte está la observación de campo, que es esta que le decía, yo puedo ir a un lugar donde ocurre un hecho o un fenómeno y poder hacer captación de datos desde ese punto en donde ocurre el evento o el fenómeno. La observación participante es otra forma de observación de campo que tiene que ver con un involucramiento activo del investigador. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando las prácticas de cocina que tiene una tribu o digamos un grupo indígena, hablemos de aquí de Costa Rica, un grupo indígena de la zona sur del país y quiero conocer las prácticas de cocina que tienen ellos, yo podría ir, observar cómo cocinan y demás, pero también cocinar con ellos, comer con ellos, y eso me hace captar información más allá de una observación que no interviene a una observación que se involucra. Entonces, observación participante es eso, el investigador va al lugar y se involucra. Por otra parte está la observación no participante, en donde el observador simplemente juega un papel de espectador, no interviene. Digamos que yo quiero ir a la cárcel a investigar cuáles son las actividades de ocio que utilizan los privados de libertad para pasar su tiempo libre. Si juegan fútbol, si se ejercitan, si tienen alguna otra actividad de ocio, entonces, bueno, yo puedo ir y observar, no necesito hablarles, no necesito jugar o involucrarme con ellos, sino simplemente estar ahí, registrar y listo. Eso es una observación no participante. Ok, ahora, ¿qué recomendaciones hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el registro de información cuando yo voy a observar, cuando yo voy al campo? En primer lugar, tengo que hacer un registro que conserve la huella más exacta, más pura de aquello que pasó o de aquello que está sucediendo en el momento. Es importante que cuando uno va a campo lleve libreta. Si ustedes van a una empresa de publicidad, una empresa de algún sector productivo del país y quieren ir a registrar, sea participante, no participante, la observación, si no llevan dónde registrar, probablemente lo que vayan a captar después de que terminan la visita sea muy poco o se pierda mucha de esa información porque uno a punta de memoria, digamos, es imposible que capte aquellas cosas que en el momento uno puede registrar, escribir, anotar. Por otra parte, esto es lo que dice el siguiente punto, las anotaciones deben ser simples. ¿Por qué? Porque esto
hace que el observador no pierda tanto tiempo escribiendo o anotando, sino que esté en el suceso o en el evento que está aconteciendo, registrando, pero sin distraerse mucho anotando cosas. Después, este tipo de registros deben ser legibles, ¿verdad? Para poder trabajarlos o sistematizarlos. Por otra parte, ¿qué se conviene evitar? Confundir observar con evaluar. Cuando yo estoy observando, estoy describiendo o registrando todo lo que sucede en un evento. No estoy haciendo, en modo alguno, un criterio de lo que veo. No estoy evaluando, no estoy dando mi opinión de lo que veo, sino solamente limitándome a observar. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa y veo que los colaboradores de repente no son muy proactivos y son vaguillos y todo lo demás, yo no es que voy a estar diciendo en mi registro, ¿qué trabajadores más vagos los que hay aquí? No cumplen su función, no. Mi registro debe ser, ok, los trabajadores muestran pasividad en sus funciones o no ejecutan funciones. Únicamente es un registro objetivo, sin yo evaluar. ¿Ok? Otra cosa es no hacer meros registros negativos. Por ejemplo, a veces uno va a un lugar y lo que hace es escribir solo lo malo. Uno tiene que registrar lo que pasa. Sea bueno o malo, es lo que pasa. ¿Ok? Por otra parte, hacer generalizaciones a partir de lo que yo estoy viendo. Yo no puedo decir que porque vi a un grupillo de trabajadores en una empresa en donde estoy investigando, vagueando, todos en esa empresa son así, porque esa generalización no es científica y no es ética. Entonces, es bueno no hacer ese tipo de juicios con base a una observación que apenas está siendo muy preliminar. Y por otra parte, prever el control de falta de datos, qué sé yo, a veces uno va al campo y no encuentra, no se da el fenómeno que uno quiere ir a ver. Puede ser que yo vaya otra vez, usando el ejemplo de la Plaza de la Cultura, que yo vaya a observar cómo es la interacción o las actividades de los góticos que se unen en el parque, en la Plaza de la Cultura, en las tardes, y voy un día y no llegaron ninguno, no llegó ningún gótico, entonces no tengo datos para registrar y tengo que ver cómo hago. Ok, si voy otro día o si de repente busco alguna otra forma de coincidir con ellos para poder hacer mi registro. O igual en las empresas, a veces en las empresas le dicen hoy no puede venir, o en la cárcel puede ser que le digan hoy no hay visita al público porque hay un problema. Entonces, cuando esas situaciones pasan, uno tiene que tener alguna otra forma, algún plan de contingencia para poder hacer el registro del fenómeno cuando esté dándose y a pesar de los contratiempos o contingencias que puedan surgir. Ahora bien, para finalizar esta parte de la observación, a la hora de escribir, ¿se debe narrar o describir? Ambas cosas. Si solamente se narra un hecho, puede ser que se pierda la riqueza de otros elementos de tipo descriptivo. Yo estoy haciendo ambas cosas. La descripción sirve para captar pequeños elementos que la realidad ofrece y la narración me permite ver la dinámica de lo que sucede. Entonces se hacen ambas cosas. Ok, vamos a continuar con esta parte. A modo de ejemplo, respecto a la hora de reflexionar sobre lo que yo observé o registré en mis observaciones de campo, ¿qué debo hacer? Entonces vamos a continuar con este aspecto a continuación. La interpretación sobre registros obtenidos implica situar hechos en un espacio, en un contexto. Por eso es que ocupamos nuestro marco teórico. Yo no voy a interpretar lo que quiero o lo que se me antoja, ¿verdad? Lo que se me ocurre, sino dentro del contexto en el cual se ubica mi tema de investigación, lo posible o lo pertinente de interpretar. Por ejemplo, si mi investigación va sobre las estrategias eh, de mercadeo que utiliza una empresa para proyectarse en redes sociales, entonces yo necesito hacer mis interpretaciones en ese contexto. Yo no puedo decir que la verdad la publicidad en un tren, en un autobús o en la televisión
le llega a más personas, porque estoy hablando de un tema enfocado en medios, en redes sociales, entonces debo ubicar mis interpretaciones dentro del contexto en el que estoy. Otra cosa importante es que cuando yo hago observación debería tener un registro de observación. Aquí yo les dejo un ejemplo que básicamente, si lo pueden ver acá, muestra un tipo de hojita con un encabezado eh, para que ustedes hagan un registro. Este es un encabezado muy básico. Se pone la hora, la descripción y la interpretación o el hecho, digamos, que yo puedo analizar a partir de lo que registré en la descripción. Ok. Existen muchas más técnicas de recolección de datos, pero fundamentalmente en investigación básica, la observación y los cuestionarios de preguntas son los más importantes. Ahora bien, ¿cuáles son instrumentos para la recolección de datos adicionales a la entrevista? Bueno, vamos a ver entonces el caso siguiente. El tipo de instrumentos que tienen preguntas, mal llamados a veces encuestas, ¿verdad? Son básicamente instrumentos o cuestionarios de preguntas, así se les llaman. Yo cuando voy a hacer preguntas, no importa si es una encuesta, si es una entrevista, mi instrumento es un cuestionario de preguntas, de ítems. No es una encuesta. A veces el estudiante dice, yo voy a hacer una encuesta, profe, y le voy a preguntar a 20 estudiantes tal cosa. Y uno dice, bueno, pero una encuesta es el nombre de una técnica, no del instrumento. El instrumento como tal es un cuestionario. Ahora veamos de qué se trata. Bueno, los cuestionarios tienen dos tipos de fines, o para realizar entrevistas o para realizar encuestas. Pero ambos surgen de un solo instrumento, de un cuestionario de preguntas. Ahora, estos instrumentos no buscan reiterar información que ya está en las fuentes de información, sino que buscan profundizar o recuperar información que no están en mis datos bibliográficos. Entonces, cuando yo hago una entrevista, mis preguntas no deben ser sobre las mismas cosas que ya la teoría dice, sino de cosas que amplifiquen o profundicen eh, conocimientos del tema o relacionados con el tema de investigación. Cuando yo diseño un instrumento de preguntas, sea para una entrevista o para una encuesta, debo tener claro cuál es mi población y cuál es mi muestra. Si, por ejemplo, yo voy a hacer un estudio sobre educación virtual, entonces yo puedo pensar, ok, mi población pueden ser todos los estudiantes que han experimentado esto de la educación virtual. Y mi muestra pueden ser los estudiantes de las subprivadas. Ya tengo ese elemento claro. Y me permite a mí hacer este muestreo más fácilmente. ¿Cuántos? Bueno, para eso hay técnicas de muestreo que en este curso no se ven, pero ya por lo menos ustedes saben que para aplicar un cuestionario, sea para entrevista o encuesta, deben tener claros estos dos elementos. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? Tanto la entrevista como la encuesta son guías de preguntas. Entonces, eso se los reitero para que esté bien claro. Y en el caso de la encuesta, la estructura es un poco más robusta, digamos, es más cerrada, porque es para estudios más cuantitativos. Entonces, una encuesta, el tipo de preguntas es muy diferente al tipo de preguntas que se aplican en una entrevista. Y ahorita vemos el caso. Un cuestionario permite obtención de datos de gran variedad de temas. Recuerden, el cuestionario de preguntas es la base de la encuesta o de la entrevista. Es el instrumento, no la técnica. La técnica ya es la encuesta o la técnica es la entrevista. La información que recoge se estandariza. Uno le da categorías a las preguntas, a los ítems y obtiene temas de forma más sistemática o información. Tipos de preguntas. Bueno, existen fundamentalmente estas cuatro, cerradas, abiertas, de elección múltiple, de escala. Las cerradas son aquellas que solo tienen opciones de sí o no, por ejemplo. O por ejemplo, en un cuestionario que le digan cuál es su género, que ponen hombre o mujer, ¿verdad? Entonces usted pone hombre o mujer. Son tipos de preguntas cerradas.
En tipos de preguntas abiertas hay más libertad. Entonces a usted le pregunta, ¿qué opina sobre el desempeño de la selección de Costa Rica en el último mundial? Y ahí la persona puede explayarse en su respuesta de manera tal que las preguntas van muy enriquecidas con el argumento o el criterio del informante. Las preguntas de elección múltiple tienen que ver con tres tipos. Preguntas de abanico y con un ítem abierto, y preguntas de estimación. Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos de estos en un pequeño cuestionario que les tengo para mostrar, pero bueno, existen esos tres subtipos de ítems de abanico de selección múltiple. El orden del cuestionario debe ser lo suficientemente extenso como para recolectar la información que necesito, pero no tan amplio como para aburrir a mi informante. Tiene que ser un buen equilibrio entre, digamos, cantidad de preguntas y cantidad de temas que pueden abordar las preguntas que haga, para que el informante no pueda sentirse abrumado. Por lo general se recomienda que un cuestionario, sea para entrevista o encuesta, no tarde más de 20 o 30 minutos en realizarse, ¿verdad? Pero lo recomendable es que sea mucho menos, incluso 15. El cuestionario tiene que tener un encabezado, sea para una entrevista, sea para una encuesta, con estos elementos: identificación del organismo que la lleva a cabo, el título del estudio y del contexto en el cual se enmarca ese cuestionario, la declaración explícita de confidencialidad, espacio, fecha, ese tipo de cositas que el informante puede utilizar, instrucciones claras para que se llene el cuestionario, y una frase de agradecimiento generalmente hasta el final del cuestionario, para que ya se haga un cierre formal del abordaje, perdón, del informante que se está abordando. Y la tarea de ustedes es esta. Pero antes de hacer esta tarea, vamos a ver el ejemplo. Con base a esta diapositiva, a ustedes les toca diseñar un pequeño cuestionario de preguntas con algunos tipos de preguntas que hemos visto. Entonces, yo tengo uno ya hecho, que se los voy a mostrar a continuación, para que podamos revisar un poco cómo es la estructura. Al de ustedes les van a poner encabezado la empresa, digamos, o el lugar. Si ustedes son de la Universidad Internacional de las Américas o de la Universidad X o Y, ok, aquí le pone el lugar. Yo lo estoy haciendo con mi caso. Entonces yo soy, mi ente es el área de innovación y actualización curricular de la Universidad Central. Ese es mi departamento. Entonces yo lo coloco acá. Ustedes podrían poner Universidad Internacional de las Américas o Universidad Central si fueran de la Universidad Central, pero siempre se pone el ente que está haciendo la investigación, no el investigador, sino el ente que representa. Por otra parte, se pone el título de la investigación o del estudio. Ustedes lo ven por acá, donde está colocado. El estudio mío se llama Aproximación a las expectativas y experiencias de los estudiantes universitarios en torno de la educación virtual implementada en instituciones de educación superior privada en Costa Rica. Ok, tengo también una cuestión de contexto, qué temas son los que pretendo abordar en mi cuestionario, que el uso de información es muy confidencial, solo para fines del estudio, y las instrucciones, ¿ok? Siguiendo lo que decía la presentación, esto lo tienen que incluir ustedes en el cuestionario, basándose en este ejemplo, pero también adaptándolo al propio tema de investigación que estén haciendo. Bien, y la idea es que ustedes puedan hacer un ejercicio en donde construyan 4 ítems. Uno de selección única, como este, ¿verdad? Es un tipo de ítem de pregunta cerrada. ¿Conoce el significado de educación virtual? ¿Sí o no? Otro ítem de tipo abierto, respuesta abierta. ¿Qué expectativas le ha generado la existencia de oferta académica en modalidad virtual en las instituciones de educación superior privadas en Costa Rica? Ok, ¿qué expectativas le dio eso? Y él puede ampliar todo lo que quiera, el informante. El tipo de preguntas de abanico de escala. El cuestionario
perdón, en la presentación se le denomina, por aquí lo tengo para que no se nos confunda, de estimación, ¿ok? De las siguientes opciones, ¿cómo calificaría su experiencia en estudiando una carrera universitaria ofertada en modalidad virtual? Buena, regular, mala. Estoy estimando la percepción del estudiante respecto del fenómeno que estoy investigando. Y la cuarta pregunta es la de abanico con una opción de ítem abierto. Entonces, selección múltiple, ok, pongo A, B, C y uno más abierto para que él pueda colocar otra respuesta diferente a la que yo le di. Este es el ejercicio para el repaso digamos, la práctica del tema de hoy. Entonces, espero que quede claro y ahora procederíamos a trabajarlo a partir de los temas de estudio, de investigación que están elaborando ustedes.